trabajo con despido con justa causa. ¿Y esta en qué consiste? Entonces, en este caso, con justa causa, obviamente, aquí el derecho le asiste al patrón. Y en términos generales, ¿qué consiste? Pues, como es digamos, es un derecho del patrón, esta va a ser una decisión unilateral del patrono que da por terminado el contrato, porque el trabajador incurrió en una falta establecida en la ley. Entonces, las características, como ustedes ya lo vimos la vez anterior, en la clase anterior, la decide el patrono, debe existir una causa legal, debe indicarse por escrito y el trabajador cesa inmediatamente de sus labores. Y en este caso no hay indemnización por tiempo de servicio prestado si la causa está aprobada. Esto es como un resumen de lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? O la clase anterior. Vamos a poner unos ejemplos sencillos, pero que nos van a ayudar a comprender una mejor manera. Por ejemplo, robo en una empresa. Un trabajador sustrae dinero de la caja, entonces el patrón no comprueba el hecho y lo despide por escrito indicando la causa. En este caso, pues hay un despido por justa causa y no hay indemnización. ¿Y qué otro derecho tiene el patrón en relación cuando se comete un delito? A ver si recuerdan. ¿O qué otro derecho le asiste al patrón? No pagar indemnización. Esa es digamos, la principal, pero ¿se recuerdan que había una Denunciar. cláusula? ¿Perdón? Denunciar. Sí, iniciar una denuncia en el ámbito penal, ¿verdad? Vamos con el siguiente ejemplo. El abandono por injustificado. Entonces, un trabajador falta por varios días, entonces el patrón no puede despedirlo justificadamente. ¿Cuántos días eran los que establecía el código o la causal para que un patrón no pueda dar por terminada una relación de trabajo? A ver si se recuerda. 20 días. 20 días, no. ¿Cuántos 60 días de días, abandono? No, ¿cuántos días de abandono? No, 3 licenciado. días. Son 3 días. 3 días. ¿O cuántos medios 3 días, días? Lick. ¿O cuántos medios días? 4 mediodías. A ver, ¿seguros? 4 mediodías. Son 6, licenciado. 6, licenciado. A ver, fundamento. Artículo 76, cláusula E. Artículo 76, la inciso F. es el artículo 77. La literal sí está bien, pero es el artículo 77. Sí, perdón, Bueno, por lo menos se 77. recuerdan, ¿verdad? Que eso es lo importante. Entonces, ¿cuáles son los puntos clave? Que no cualquier error es causa del despido justificado y debe tratarse una falta contemplada en el artículo 77. Y si el patrón no logra probar la causa, entonces recordemos, ya se transforma en un despido injustificado. Ahora bien, vamos a ver el día de hoy, ya que ya habíamos sido un repaso largo, una causa imputable al patrón. Y esto lo vamos a encontrar regulado en el artículo 79. Si quieren, antes de empezar a darle la lectura, colóquele ahí arriba del artículo 79, despido indirecto. Entonces aquí, si se recuerdan que en la terminación anterior la causa imputable era al trabajador, el artículo 79 regula una causa imputable ¿a quién? Al patrón. Entonces aquí pues obviamente va a incurrir lo contrario. ¿Y qué sucede? Pues aquí el patrón no Perdón, incumple con licenciado. Dijo ¿Perdón? despido indirecto en el 79, ¿verdad? Despido indirecto, ajá, así coloquen arriba, despido Gracias. indirecto. Entonces aquí, ¿qué es lo que sucede? El patrón no va a incumplir con sus obligaciones. Esto faculta al trabajador, ¿para qué? Para terminar el contrato sin responsabilidad de su parte. Este caso se conoce como despido indirecto. Digamos, algunos autores lo denominan como un autodespido, ¿verdad? Entonces es cuando el trabajador decide terminar la relación laboral porque el patrón no cometió una falta grave en su contra. ¿Y qué es lo importante que hemos de entender en cuanto a una causa que se le imputa al patrono? Que no es que el patrono lo vaya a despedir formalmente, que el trabajador se retira, pero la ley considera que fue como si el patrono lo hubiera despedido. Y también se le conoce como despido indirecto. Ahora sí.
vamos a ver toda la doctrina o teoría y luego vamos a entrar ya en materia en relación a las causales establecidas en el artículo 79. Bueno, características. En este caso, pues como lo dijimos, ¿verdad? Esto lo decide el trabajador. Debe existir una falta grave del patrono. Y al igual que en el despido, digamos, una causa imputable al trabajador, uno de los efectos es que el trabajador cese inmediatamente de realizar su función principal, que es la de prestar un servicio. Y obviamente, como es un despido indirecto, el trabajador tiene derecho a la indemnización. Bueno, vamos a ver, de último vamos a dejar los ejemplos. Ahora sí, pues, ¿quién me apoya a leer el artículo 79? Artículo 79 y literal A, por favor. Artículo 79. Son causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado su contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte. Literal A. Cuando el patrono no le pague el salario completo que le corresponda en la fecha y lugar convenidos o acostumbrados, quedan a salvo las deducciones autorizadas por la ley. Bueno, esta literal pues no requiere mayor explicación. Si quieren, colóquenle arriba incumplimiento del salario. Entonces, en este caso, pues el patrón no deja de cumplir con su función fundamental en la relación de trabajo, que es pagarle el salario, ¿verdad? Ahora bien, ¿ya le colocaron incumplimiento del salario? Aunque Sí, le alguien me explicará. Ya, licenciado. va. Ahora bien, gracias. ¿Cuáles son las deducciones autorizadas por la ley? A ver, alguien que sepa. Bueno, obviamente todos trabajamos aquí, ¿verdad? Sabemos cuáles son las Sí, deducciones para autorizadas por la ISR. ley. ISR, ajá. X. IX, ajá. IRTA para las instituciones del sector privado, ¿verdad? El ¿Qué Montepío. más? Montepío, ajá, para el sector público. ¿Qué más? ¿Entrarían ahí los embargos judiciales? Si están autorizados, sí. Obviamente si entran los embargos, ¿verdad? Si se inicia un proceso de carácter de índole civil, puede ser, o índole familiar. Ahora bien, vámonos con solo déjenme ver, yo creo que me recuerdo que este tiene relación con otro artículo. Vamos a ver. Ah, sí. Alguien que me haga favor de leer el artículo 93, primer párrafo. Artículo 93, primer párrafo. Alguien que me haga favor de leerlo. Está bien, Rick. Adelante. Igualmente, para los mismos efectos que indica el párrafo anterior, siempre que se pueda. Ah, no, el primer párrafo sería, Alex. Sí, el primer párrafo del 93. Perdón. Dice, salvo lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo anterior, el salario debe liquidarse completo en cada periodo de pago. Para efecto, así como para el cómputo de todas las indemnizaciones o prestaciones que otorga el presente código. Se entiende por salario completo el devengado durante las jornadas ordinarias y extraordinarias, o el equivalente a las mismas en caso de los incisos B del artículo 88. Va, entonces hagamos la relación. El primer párrafo del artículo 93, coloquémosle artículo 79, literal A. Y el artículo 79, coloquemos el artículo 93, primer párrafo. Entonces, por ejemplo, imagínense ustedes, ¿verdad? Que ustedes están en su examen privado y que les preguntaran dónde se encuentra regulado que debe pagarse un salario completo en cada periodo. Entonces, ustedes saben que su fundamento está en el artículo 93. Entonces, si quieren, arribita el artículo 93, pueden colocarle como título un salario completo en cada periodo. Ahora bien, ¿quién me apoya con la literal B del artículo 79, por favor? Cuando el patrono incurre durante el trabajo en falta de
probidad u honradez, o se conduzca en forma abiertamente inmoral o acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra el trabajador. Entonces aquí, digamos, también no está tan difícil, ya lo explicamos, es a la inversa, ¿verdad? En este caso el patrono pues incurre en qué, en forma abiertamente inmoral, es decir, utilizar malas palabras o malas expresiones en contra de su trabajador o que golpea al trabajador. Este lo podemos relacionar con el artículo 61, literal C. ¿Quién no puede leer? Artículo 61, literal C. Dice guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de maltrato de palabra o de obra. Entonces hagamos la relación también del 61, literal C, con el artículo 79, literal B, y viceversa, ¿verdad? Es que esto ya los vamos a ver, ¿verdad? Cuando veamos las obligaciones del patrón, ya más a profundidad. Licenciado dijo 61 literal C. Ah. ¿Así dijo? Sí, artículo 61, literal C. Ok, gracias. Y viceversa, ¿verdad? El 79 hagamos la relación, en el 61 se hagamos la relación con el artículo 79, literal B. Ahora sí, vamos con la literal C del artículo 79. Cuando el patrono directamente, uno de sus parientes, un independiente suyo o una de las personas que viven en su casa del primero, cometa con su autorización o tolerancia alguno de los actos enumerados en el inciso anterior contra el trabajador. Entonces tiene relación con la literal anterior, ¿verdad? Pero en este caso, digamos, el utilizar palabras fuera de la moral o golpear al trabajador, él lo hace un pariente del patrón, un dependiente suyo, que ya sabemos quién puede ser, o una de las personas que viven en la casa del patrón. Entonces, ¿qué debe de mediar? Que exista una autorización por parte del patrón o que el patrono viendo esto no haga ninguna, no tenga ninguna reacción en favor del trabajador que está siendo agredido, ¿verdad? Entonces, en este caso, de igual manera, es una causa atribuible al patrono para que el trabajador se tenga la facultad de dar por terminado el contrato individual de trabajo. Vamos con la literal D, por favor. Cuando el patrono directamente o por medio de sus familiares o dependientes cause maliciosamente un perjuicio material en las herramientas o útiles del trabajador. Bueno, en esta literal, ¿qué se refiere? Que el trabajador o su familiar o un dependiente de él. Ya me conecté a mi clase, pero mira, Atanasio estaba totalmente... ¿Qué sucede? ¿Qué va a suceder? Que le cause algún tipo de daño o un perjuicio a las herramientas que utiliza el trabajador para prestar su servicio. Vamos con la literal E. Cuando el patrono o su representante en la dirección de las labores acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra el trabajador fuera del lugar donde se ejecutan las labores y en horas que no sean de trabajo, siempre que dichos actos no hayan sido provocados y que como consecuencia de ellos se hagan imposibles a la convivencia y armonía para el cumplimiento del contrato. Entonces, en esta que se relaciona con la literal B y C, la diferencia es que va a ser fuera del lugar donde el trabajador presta sus servicios y también fuera del horario donde él presta y fuera del horario de la jornada laboral. Vamos con la literal F. Cuando el patrono, un miembro de su familia o su representante en la dirección de las labores u otro trabajador esté atacado por alguna enfermedad contagiosa, siempre que el trabajador deba permanecer en contacto inmediato con la persona de que se trata.
Aquí, digamos, no requiere tanta explicación, pero si ustedes quieren un ejemplo tal vez más fidedigno, podría ser a que las trabajadoras domésticas, ellas están en contacto directamente con un niño o con personas de la tercera edad que viven en la misma casa y puedan contagiarse de algún tipo de enfermedad. Vamos con la literal E. Cuando exista peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de su familia, ya sea por carecer de condiciones higiénicas al lugar del trabajo, por excesiva insalubridad de la región o porque el patrono no cumpla con las medidas de prevención y seguridad que las disposiciones legales establezcan. Pues digamos, tampoco requiere mayor explicación. Se refiere básicamente, en primer lugar, puede ser a que no existan las condiciones higiénicas necesarias o bien no existan las condiciones de seguridad para que el trabajador preste sus servicios. Vamos con la literal H. Cuando el patrono comprometa con su imprudencia o descuido inexcusable la seguridad del lugar donde se realizan las labores o la de las personas que allí se encuentran. Entonces, de igual manera, este tiene relación con el otro. ¿Qué ejemplo podría o qué ejemplo se me ocurre? Por ejemplo, aquellos trabajadores que cumplen su función en una hora, que no se le dé un casco, no se le dé un chaleco reflector o Lee, algún... Ajá. fíjese que para esa parte, ahorita que tomó ese párrafo, yo tengo un pequeño ejemplo porque yo trabajé en una empresa y no voy a decir dónde, Ujú, ujú. donde manejábamos químico para fertilizante. No nos daban ni guantes y la mascarilla que usábamos eran las que venden normalmente, ¿verdad? Para Sí, quirúrgica. no utilizaban la mascarilla Entonces, correspondiente. en sí yo creo que esa parte, por eso fue que me salí, porque me causó mucho problema de la urea por el polvillo Sí, que pues. sacaba. Sí, Entonces, pues. Entonces sí, aquí usted podría haber dado por terminado el contrato y a pesar de ello recibir su indemnización. y sí me la entregaron, me imagino que por Por evitar lo algo. mismo, porque usted igual podría emprender otro tipo de acciones. Por ejemplo, si más adelante resultaba algún tipo de enfermedad. Sí, exactamente, ahorita me recordé eso. Gracias. Ok, vamos con la literal I. Cuando el patrono viole alguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 66. Fíjense ustedes que les voy a decir algo. En relación a este artículo, si ustedes se dan cuenta, eh, es un error que traen todos los códigos. En realidad, no se refiere, si ustedes dan lectura al artículo 66, el artículo 66 ahí habla de la suspensión individual parcial de los contratos de trabajo. Ese es un error que traen la mayoría de códigos. En realidad, las violaciones a las que se refiere esta literal son las contenidas en el artículo 62. El mío sí dice 62. Ah, va. Entonces, bueno, ya lo corrigieron. Una época que imprimieron los artículos y decía contenidas en el artículo 66, cuando en realidad es el artículo 62 lo correcto. Entonces, quienes tengan en la literal y artículo 66, táchenlo y colóquenle artículo 62, porque en realidad es el artículo 62. Vamos con la literal J. ¿Cómo dijo, Lee? ¿Cómo dijo? Disculpe. Si en su código les aparece en la literal y artículo 66, táchenlo. Lo correcto es artículo 62. Ah, muchas gracias. Vamos con la literal J. Cuando el patrono o su representante en la dirección de las labores traslade al trabajador a un puesto de menor categoría o con menos sueldo o le altere fundamental o permanentemente cualquiera otra de sus condiciones de trabajo. Sin embargo, en el caso de que el trabajador hubiere ascendido
a un cargo que comprenda funciones diferentes a las desempeñadas por el interesado en el cargo anterior, el patrono dentro del periodo de prueba puede devolverlo a su cargo original si establece la manifiesta incompetencia de éste en el desempeño del puesto al que fue promovido, cuando el ascenso o aumento de salario se hiciera en forma temporal, en virtud de circunstancias calificadas, el patrono tampoco incurre en responsabilidad al volver al trabajador a sus condiciones originales. Va, entonces ahora hágame favor. Colóquele arriba, modificar las condiciones de trabajo. Y ahora bien, ya me avisan cuando ya le hayan colocado lo que yo les indiqué. Modificar las condiciones de trabajo. Y entre paréntesis, colóquenle traslado. ¿En dónde dijo Lick? Disculpe. Arriba de la literal J. Y entre paréntesis, colóquenle traslado. Ahora bien, esta literal J, coloquémosle a la par de donde indica con menos sueldo o le altere fundamental o permanentemente cualquier otra de sus condiciones de trabajo. Ahí relacionémoslo con el artículo 20, último párrafo. Y me imagino que ahí en el artículo 20, último párrafo, le tuvieron que haber colocado condiciones de trabajo cuando lo vimos. Sí le colocaron eso. Lick, buenas ¿Sí? noches. Perdone, una disculpa, pero es que me perdí un poco. Dijo artículo 20, Último párrafo. último párrafo. Ok, gracias. Sí, ahí le tuvieron que haber colocado condiciones de trabajo, me imagino, cuando lo trabajamos, o no le colocaron. En el artículo 20, último párrafo, sí, incluso Ajá. relacionamos Con- 102 a la Constitución, Y literal. les coloqué cuáles eran las condiciones de trabajo. Ajá. Va, entonces es ahí lo que sucede es que se van a modificar las condiciones de trabajo. Entonces, por eso hagamos la relación en la literal J, coloquemos el artículo 20, último párrafo. Y ahora bien, como nos habló ya del periodo de prueba, vámonos al artículo 81. Alguien que lo lea, por favor. Colóquele arriba el artículo 81, periodo de prueba, por favor. Y alguien que lee lectura, por favor. Artículo 81. En todo contrato por tiempo indeterminado, los 2 primeros meses se reputan de prueba, salvo que por mutua conveniencia las partes pacten un periodo menor. Durante el periodo de prueba, cualquiera de las partes puede ponerle término al contrato, por su propia voluntad, con justa causa o sin ella, sin incurrir en responsabilidad alguna. Se prohíbe la simulación de periodo de prueba con el propósito de evadir el reconocimiento de los derechos irrenunciables de los trabajadores y de los derivados del contrato de trabajo por tiempo indefinido. Si una o varias personas contrataren trabajadores para prestar sus servicios a otra empresa, esta última será responsable frente a los trabajadores afectados de conformidad con la ley. Bueno, entonces ahí en el literal J, donde nos habla dentro del periodo de prueba, hagamos la relación con el artículo 81 y en el artículo 81 hagamos la relación con el artículo 79, literal J. ¿Si tienen dudas con esta literal o estamos claros? Lick, yo sí me perdí ahí. ¿Podría explicar nuevamente cuáles son los artículos que hay que relacionar? Vamos pues. Entonces, en el artículo J, coloquemos arriba modificar las condiciones de trabajo, entre paréntesis, coloquemos traslado. Ahora bien, ¿qué sucede con esta literal? Cuando el patrono o digamos algún representante de este traslade a un trabajador a un puesto de trabajo de menor categoría
o con menos sueldo o le altere fundamental o permanentemente cualquiera de sus condiciones de trabajo, que ahí hacemos la relación con el artículo 20 porque ahí están las condiciones del trabajo. ¿Qué sucede en este caso? El trabajador puede considerarse que está siendo afectado por medio de un despido indirecto. Ahora bien, en el caso de que el trabajador hubiera ascendido, la ley establece que si dentro del ascenso cumple funciones diferentes a las que originalmente se habían establecido en su relación de trabajo al firmar el contrato individual de trabajo, el patrono dentro del periodo de prueba, pero como ahí no nos dice qué periodo, por eso nos lo relacionamos con el artículo 81. El artículo 81 establece que son 2 meses del periodo de prueba. ¿Qué sucede? Si no pasa ese periodo de prueba, que trae como consecuencia que el trabajador regrese a su puesto anterior. Entonces, lo que yo les indicaba era que hicieran la relación del artículo 81 con el 79, literal J, y también hagamos la relación donde hace referencia a periodo de prueba, coloquémosla ahí en el artículo 81. No sé si hoy sí me di a entender. Sí, muchas Perdón, gracias. al artículo Ajá, 81 le podríamos dígame. poner periodo de prueba. Sí, ahí les dije que le colocaban periodo de prueba. Ok, muchas gracias. Bueno, y vamos con la literal K, por favor. Cuando el patrono incurra en cualquiera otra falta grave o las obligaciones que le imponga el contrato. La regla Entonces, pues, no requiere mayor explicación. Perdón, adelante. es que abajo dice, la regla que Sí, contiene el párrafo final del artículo 77 rige también a favor de los trabajadores. y esta regla del artículo 77 se refiere principalmente a la que tenemos en la literal K también, que es la facultad que tiene el trabajador de presentar una denuncia en el ámbito penal en contra del patrono, si fue objeto de algún tipo de delito. A esto se refiere esta regla. Entonces, si quieren, pueden colocarle ahí arriba o a la par, delito penal, para que ustedes ya hagan la relación. ¿En dónde la literal acá? No, donde está el párrafo donde dice la regla que contiene el párrafo final del artículo 77, también rige a favor de los trabajadores. Ah, ya. Va, entonces ahora, ¿cuál es el procedimiento para un despido indirecto? Entonces ahí donde tengan espacio, lo pueden colocar. El primer paso, digamos, o paso 1, si lo quieren poner así, el patrono incurre en una de las causas establecidas en el artículo 79. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso, es que el patrono incurre en cualquiera de las causas, del artículo 77. No quiero agarrar el lapicito, bueno, cualquiera de las causas del artículo 77. 79, perdón. Va, ahora bien, ¿cuál es el segundo paso? El trabajador informa al patrón dentro de los 20 días de conocida esta causal, que es ese plazo que tiene, para informar que se da por despedido indirectamente. Y el paso 3, que cesa de sus labores. A la ley, Entonces ahí perdón, tienen los... número 2. El trabajador informa al patrón dentro del plazo de 20 días de la causa en que incurrió el patrón. Bueno, en este caso, dentro de esos 20 días puede indicarle el trabajador al patrono en cuál causa incurrió y que él se considera que está siendo objeto de un despido indirecto. Y el paso 3, cesa de sus labores.
Ahora bien, no sé si ya. No sé si ya notaron. Sí, si pudiera repetir el paso 1, por favor. El patrón incurre en una de las causales establecidas en el artículo 79. Es que el código, aunque no lo crean, pues da un poquito o ahonda un poquito más en cuanto a este procedimiento del despido indirecto. ¿Quién no puede leer? Alguien que lo voy a ir leyendo yo, o alguien que vaya leyendo el artículo 80, solo que me pone atención cuando les vaya diciendo que se detengan. Lick, solo una pregunta. Los pasos que dio anteriormente, ¿de qué? Disculpe. De el despido indirecto. Despido indirecto, muchas gracias. Ajá. Ahora el artículo 80 establece el procedimiento del despido indirecto. Entonces, alguien que me haga favor de leerlo, pero que esté atento cuando yo les diga que se detenga. Por favor. Artículo 80. La determinación del contrato. No, la terminación del contrato conforme a una o varias de las causas enumeradas en el artículo anterior, constitutivas de despido indirecto, surte efecto desde que el trabajador la comunique al patrono, debiendo aquel, en este caso, cesar inmediatamente y efectivamente en el desempeño de su cargo. El tiempo Entonces que ahí se detengámonos, ahí detengámonos, por favor. Entonces miren, pues, ahí si quieren colóquenle procedimiento del despido indirecto. Arriba del artículo, a un ¿Ya? costado, Lick. Sí, a donde ustedes consideren prudente, a donde tengan espacio. Si quieren, arribita del artículo 80, entonces coloquen ahí procedimiento del despido indirecto. Ahora bien, miren pues, ¿cuál es el paso número 1? Ese lo encontramos aquí, donde inició la compañera. Desde que el trabajador le comunique al patrono, debiendo que en este caso cesar inmediatamente y efectivamente en el desempeño de su cargo. Entonces el paso número 1, comunicación de manera verbal o por escrito. Es el paso número 1. Comunicación de manera verbal o escrito. Si no me van entendiendo, me van diciendo, si se los explico. Ahí estamos bien, nadie se perdió. ¿Podría repetirle, disculpe? Entonces, en donde indica el párrafo, desde que el trabajador la comunica al patrono, debiendo aquel en este caso cesar inmediatamente y efectivamente en el desempeño de su cargo. Entonces ahí va el primer paso, la comunicación, ya sea de manera verbal o por escrito. ¿De qué? Del trabajador al patrón. Ese es el paso número 1. El paso número 2 va ahí también, que es dejar el trabajo efectivamente. O cesar en las labores, como ustedes le quieran colocar. ¿Ahí vamos bien? ¿O se me quedó alguien? No, Lick, ahí estamos. ¿Dónde queda Hoy sí. cese a los labores, Lick? ¿Dónde ponemos cese a labores? ¿Perdón? ¿Dónde colocamos cese a labores? Si quieren lo pueden colocar ahí ahorita. Pueden colocar paso 1 y paso 2, cese de labores. Gracias. Ahora bien, ¿quién me puede conseguir leyendo? Ahí después de donde dejamos en el desempeño de su cargo. El tiempo que se utilice en la entrega
no se considera comprendido dentro de la relación laboral, pero el patrono debe remunerarlo al trabajador de acuerdo con el salario que a éste le corresponda. Sigamos. En el supuesto anterior, el patrono goza del derecho de emplazar al trabajador ante los tribunales de trabajo y previsión social, y antes de que se transcurra el término de prescripción con el objeto de probarle que abandonó sus labores sin justa causa. Hasta ahí déjenlo. Pues ahí el tercer paso sería demanda dentro del plazo de 30 días. ¿Aquí a qué nos vamos o a dónde nos dirigimos? Vamos a hacer la relación con el artículo 266. Alguien que lo lea, por favor. Y ahí arriba el artículo 266, coloquémosle interrupción de la prescripción. Y el que lo tenga, pues que le dé lectura, por favor. El artículo 266, Lick. Sí, por favor. Artículo 266. El término de prescripción se interrumpe. Inciso A. Por demanda o gestión ante autoridad competente. Inciso B. Ahí detengámonos ahí. Va, por demanda. Entonces, obviamente, sabemos que la demanda ante el Juzgado de Trabajo y Previsión Social. Si quieren, ahí relaciónenlo de una vez. Por demanda ante el Juzgado de Trabajo y Previsión Social. Ahora bien, o gestión ante autoridad competente. Ahí coloquémosle ante la Inspección General de Trabajo. Ahora bien, vamos con la literal B. Perdón, Lick, disculpe. ¿La segunda dijo? Ante la Inspección General de Trabajo. ¿Y la primera que la demanda? Ante el Juzgado de Trabajo y Previsión Social. ¿Sí me están o los estoy confundiendo? Porque si no, mejor obviamos estos pasos. No, Lick, si tuviera la paciencia, perdón, de repetirlo. Vamos bien, Lick, vamos bien. Va, ¿en dónde se quedaron? Miren, pues, estábamos viendo el tercer paso, ¿verdad? Que hablaba acerca del supuesto de que el patrón no goza de derecho de emplazar al trabajador ante tribunales de trabajo y previsión social y antes de que transcurra el tiempo de la prescripción. Va, pues ahí hagamos la relación con el artículo 266, que fue lo que les dije. Ya teniendo el artículo 266 a la vista, colóquenle interrupción de la prescripción. Y el artículo 166 establece el término de prescripción se interrumpe. Entonces, el primer supuesto en la literal A es por demanda. Obviamente la demanda la vamos a interponer ante el Juzgado de Trabajo y Previsión Social. Y el otro supuesto o gestión ante autoridad competente. Esta gestión ante autoridad competente es ¿ante quién? Ante la Inspección General de Trabajo. No sé si ahí ya vamos todos bien. Ok. ¿Ya vamos todos bien? De mi parte, sí. Gracias. No. Ahora sí, vamos con la literal B del Inciso B. artículo Por el 166. hecho de que las personas o cuyo favor corre la prescripción reconozca expresamente de palabra o por escrito o tácitamente por hechos indudables el derecho de aquel contra quien transcurre el término de prescripción. Hasta ahí detengámonos. Va, entonces miren, pues en el literal B establece por el hecho que la persona a cuyo favor corre la prescripción reconozca. Y aquí hay 4 supuestos. El primero, expresamente. Entonces colóquenle ahí expresamente es el número 1. El segundo supuesto de palabra, colóquenle el número 2. Por escrito, el número 3, o tácitamente, el número 4. Otra vez, Lick, disculpe. Va, expresamente es el primer supuesto. De palabra, el número 2. Por escrito, el número 3. Y el 4, tácitamente. Entonces, la prescripción, ¿cómo se va a interrumpir? Por demanda, entre los juzgados de trabajo y previsión social, por gestión autoridad
autoridad competente, que en este caso es ante la Inspección General de Trabajo, y ahora bien, por el hecho de que la persona a cuyo favor corre la prescripción reconozca expresamente, de palabra, por escrito o tácitamente. Vamos con la literal C del artículo 166. Todavía queda un párrafo, licenciado, Sí, del pero inciso ese B. no, ese no omitámoslo. A mí lo que me interesa es ver las causales por las cuales se interrumpe la prescripción. Ah, está bien. Inciso C, por fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados. Va, aquí en este caso, entre paréntesis, pueden colocarle una anotación por siniestro, por incendio, etcétera. Entonces esto es por algo de fuerza mayor ajeno sobre quién a favor corre la prescripción. Ahora sí, retornemos al artículo 80. Sí, vamos bien ustedes. Y, Ay, me perdón, perdí. ahí en la número 3, ¿qué le pondríamos? En la literal C del artículo 166. No, en el De eso me 80, está es que nos hablando. dijo que 1 era comunicación verbal o escrita, la 2, dejar el Ese es el trabajo. primero. Se sabe Ajá. el trabajo. El tercero, demanda. Ok, gracias. Va, ahora bien, nos quedamos en el artículo 80 y antes de que transcurra el tiempo de la prescripción, continuemos leyendo, por favor. Si el patrono prueba que esto último, en los casos de contratos por tiempo indefinido, debe al trabajador pagarle el importe del preaviso y los daños y perjuicios que haya ocasionado según estimación prudencial que deben hacer dichos tribunales. Y si se trata de contratos plazo fijo o para obra determinada, el trabajador debe satisfacer las prestaciones que indica el artículo 84. Vámonos al Si artículo el 84. trabajador Solo antes de pasar al artículo 84. ¿Esto en qué momento abarca? Obviamente el trabajador va a decir de que fue objeto de un despido indirecto. La demanda, si el patrón no decide interponerla, ¿en qué consiste? En probar de que no existió tal causal y que no existió un despido indirecto. Entonces, digamos, si en dado caso pasara y se acreditara que el patrón no logró acreditar a través del juicio ordinario correspondiente que no existió un despido indirecto, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces aquí van a suceder dos cosas. El patrón no puede acreditar que existió un abandono injustificado de labores por parte del trabajador. Aunado a esto, si el patrón no logra acreditar que no existió un despido indirecto y al quedar descartado el despido indirecto, ¿qué es lo que sucede? El patrón no puede acreditar que existió un abandono injustificado de labores. ¿Sí que va a suceder? Adicional a esto, el trabajador puede pagarle al patrono los daños y perjuicios que haya ocasionado, en este caso, por dejar de cumplir con su función fundamental, que es la de prestar el servicio. Esto es en el caso de contratos a plazo indefinido. Ahora bien, si se tratara de un contrato a plazo fijo, nos vamos a lo que establece el artículo 84. Vamos con el artículo 84. Alguien que lo lea, por favor. Artículo 84. En los contratos a plazo fijo y para ejecución de obra determinada, cada una de las partes puede ponerle término, sin justa causa, antes del advenimiento de plazo o de la conclusión de la obra, pagando a la otra los daños y perjuicios correspondientes a juicio de un inspector de trabajo o si ya ha surgido litigio, a juicio de los tribunales de trabajo y prevención social. Si la terminación prematura del contrato ha sido decretada por el patrono, los daños y perjuicios que éste debe de pagar al trabajador no deben ser inferiores a un día de salario por cada mes de trabajo continuo ejecutado o fracción de tiempo menor si no se ha ajustado dicho término. Este mínimo
Este mínimo de daños y perjuicios debe ser satisfecho en el momento mismo de la cesación del contrato y es deducible del mayor importe de daños y perjuicios que posteriormente puedan determinar las autoridades de trabajo. Va, ahora bien, ahí arribita el artículo 84. Coloquémosle indemnización en contratos a plazo fijo o para hora determinada. Indemnización, dijo, ¿verdad, licenciado? Ajá, en contratos a plazo Ajá. fijo o para hora determinada. Va, me imagino que no. ¿Sí entendieron lo del artículo 84? ¿Quieren que se los explique? Perdón, el se le cortó. Dijo a plazos fijos o. Indemnización en contratos a plazo fijo o para hora. Gracias. Ahora ¿Lo les puede pregunto, explicar perfecto, ¿sí Lick? entendieron o no entendieron lo que establece el artículo 84? Si lo explica sería perfecto, Lick. Vamos pues con el artículo 84. Bueno, ¿qué establece el artículo 84? Ya sean los contratos a plazo fijo o hora determinada, ¿qué va a suceder? Cada una de las partes, cualquiera de las dos, ya sea el trabajador o el patrono, puede dar por terminado el contrato sin que exista una justa causa. Digamos, subrayan esa palabra, ¿verdad? Sin justa causa. ¿Y qué nos dice esto? Antes de que se dé el plazo para que termine el contrato o bien de la conclusión de la obra. ¿Qué trae como consecuencia esto? Ya sea patrón o trabajador, deben de pagar los daños y perjuicios correspondientes. ¿Y esto que no va a fijar? Un inspector de trabajo. O bien, si se inicia un juicio en un juzgado de trabajo y previsión social, pues obviamente el juez al momento de dictar la sentencia va a determinar quién de los dos es el responsable por el incumplimiento del contrato o bien el trabajador por no cumplir con su función fundamental. Ahora bien, ¿qué pasa? Si la terminación es prematura en los contratos, ¿qué va a suceder? Y es por causa atribuible al patrono, los daños y perjuicios los debe de pagar el patrono al trabajador. Pero nos establece como regla este artículo, la indemnización no puede ser inferior a un día de salario por cada mes de trabajo continuo ejecutado. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es decir, que por ejemplo, si el contrato fuera de 30 días, ¿cuánto debe de pagar el patrono por daños y perjuicios? Es Un decir, día por... Lick, si no estoy ¿perdón? muy- este tipo de contratos es los que aplican las constructoras, ¿no? Sí, vacacionistas. Sí, por ejemplo, con lo que pasó ahorita con el edificio este de zona 14, que se tiene que determinar. Exactamente, Tiene- ajá. Ajá. Sí, ¿verdad? Así es. Así Ah, es, ajá. gracias, solo lo Entonces, estaba ¿en ahí. qué va a consistir? Bueno, tenga pena. Entonces, ¿en cómo va a consistir la indemnización? Por ejemplo, si el trabajo hubiera durado por 3 meses, ¿cuánto debe de pagar el patrón o el trabajador en concepto de daños y perjuicios? Un día de salario por cada mes de trabajo realizado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, básicamente aquí establecen los parámetros para pagar o calcular la indemnización en el caso de un contrato a plazo fijo o para hora determinada. No sé si estamos claros. Sí, Lick, muchas gracias. Va. Ahora sí, regresemos al artículo 80. Vamos con el último párrafo del artículo 80, por favor. El trabajador que se dé por despedido en forma indirecta goza asimismo el derecho de demandar de su patrono, antes de que transcurra el término de prescripción, el pago de las indemnizaciones y demás prestaciones legales que proceda. Entonces aquí lo relacionamos con el artículo 260 del Código de Trabajo.
Entonces, no sé si tienen dudas con el procedimiento del despido indirecto. Estamos claros. Solo perdona la relación que dijo Lick, el artículo 30, dijo. Con el artículo 80, perdón, donde dice en el último párrafo, que leímos con el artículo 260. Perdón, Eli, que ¿Estamos esto se bien? le corta un poquito. Artículo 160, dijo. 260. Ah, gracias. Va, entonces vamos pues ahora. Miren pues. Se está entrecortando ustedes. Sí, Sí, licenciado. Y ha sido muy constante, ¿no? Sí, Lic. Va, entonces permítame. Voy a conectarlo mejor. ¿Ahora? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, va. Vamos a ver. Va, entonces miren pues. Vamos ahora a ver el artículo 82. Vamos a verlo así superficial, ¿verdad? Después lo vamos a ver más a profundidad, pero para que nos quede o permitan. Vamos a ver. Mire, no, mejor todavía no, porque si no lo voy a confundir más. Entonces vamos a ver la definición por despido indirecto. Entonces estamos todos con el procedimiento, no tiene ninguna duda. Se le sigue. Ya estoy cortando, Lic. Sí, Entrecortando. ahora es un poco más frecuente su pérdida de señal, Lic, perdón. Va, permítanme, pues. Lick, quizás es en algunos Va, no se puntos deben porque yo desconectar. sí le Voy a escucho conectarme bien. otra vez. Sí. ¿Alguien más tiene algún inconveniente? Yo, Lic, Sí, yo no le le escucho muy poco, Lick. Yo igual, licenciado. Se le oye entrecortado, Lic. Conectar mi celular. Voy a conectar mi Sí, celular. bastante cortado. ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora sí se oye bien. Va, está bien, pues va. Entonces continuemos, pues. Vamos con ejemplos prácticos. Por ejemplo, falta de pago. Una empresa deja de pagar el salario durante 2 meses. Entonces, ¿qué sucede ahí? Es el trabajador, haciendo uso de la facultad, da por terminado el contrato de trabajo. ¿Ahí con qué literal podemos relacionarlo? El artículo 79. Con la literal A, Sí, con la literal A. Entonces ahí existe un despido indirecto y el trabajador tiene derecho a su indemnización. Vamos con otro, malos tratos. El patrón humilla públicamente al trabajador de forma constante. Entonces el trabajador de igual manera puede dar por terminado el contrato invocando una causa al patrono, que en este caso, ¿cuál es? La D. La, Y el inciso D del 79. Lic. ¿será el inciso D ustedes o será otro? El inciso B. Sí, es la literal B. Vamos con el otro. Cambio injustificado de condiciones de trabajo. Entonces el patrono, ¿qué va a hacer? Reduce el salario sin el consentimiento. El patrono, el trabajador puede considerar un despido indirecto. ¿Qué literal aplicamos ahí? J. La J. Va. Vamos a ver aquí un cuadro comparativo que les elabore. Entonces la situación va. Despido con justa causa. ¿Quién tiene la culpa? El trabajador. ¿Quién la termina? El patrono. ¿Existe indemnización por tiempo de servicio? No. En el caso de un despido indirecto, cambio el color esto. ¿Quién tiene la culpa? El patrono. ¿Quién termina la relación?
el trabajador y obviamente va a tener derecho a una indemnización. Entonces, sí tenemos claro. Ah, ya, ahí está. ¿Sí? ¿Tienen dudas? ¿No? Se dan cuenta que el derecho laboral no es tan complicado, no es tan complejo. Es muy extenso, sí, pero si empezamos a relacionar los artículos, nos va a facilitar mucho. ¿Dudas? ¿No? Fíjese que cuando yo entré usted estaba hablando de la causa justificada, pero es el artículo 77, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Inciso F. ¿De qué estamos hablando? Ya me perdí. Es que usted en el segundo ejemplo mencionó algo de la causa justificada, pero yo ya entré tardecito, entonces no mucho le caché. Ah, el segundo ejemplo, el de malos tratos. No, el que usted dijo de causa justificada. Usted acaba de explicar algo de causa justificada y ahí me perdí. Ah, no, es que aquí yo les hice una pequeña comparación. Por ejemplo, el despido con causa justa o con justa causa. ¿Quién tiene la culpa? El trabajador. ¿Y Ah, quién sí. termina la relación? El patrono. ¿Hay indemnización? No, ¿verdad? Aquí no hay indemnización. Ahora bien, lo que acabamos de ver, el despido indirecto. ¿Quién tiene la culpa? Patrono. ¿Quién termina la relación? El trabajador. Y si hay indemnización por tiempo de servicio. Yo tengo una duda en esa última parte. O sea, esos despidos indirectos, de alguna manera son, lo podríamos entender como son, que son a propósito, son provocados, o son Sí, por el patrono. ¿Sí? De parte del patrono. Ujú. Por ejemplo, les puedo dar un ejemplo. ¿Quieren ejemplo de la iniciativa privada o de las instituciones públicas? Pública, De las públicas. Va, públicas. Va. Por ejemplo, yo trabajo aquí en la capital y desempeño mi puesto y tengo mi residencia en la capital. Y vengo yo y me llevo mal con mi patrono o con mi jefe inmediato y me traslada hasta Petén. ¿Me va a afectar, sí o no? Sí, totalmente. Va, entonces ahí yo puedo yo establecer que hay un despido indirecto. ¿Por qué? Me cambia las condiciones, me afecta, me aleja de mi entorno familiar, mi entorno personal. Voy a incurrir en más gastos y una distancia exagerada donde yo resido. Obviamente, ahí yo puedo atribuir que existe un despido indirecto. No sé si estamos ahí bien. Sí, sí. Bueno, vamos con otro caso. Carlos trabaja en una empresa comercial durante 3 meses. El patrono le paga con retraso constante y el último mes no le paga. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuántos meses le pagó? 2. 2, va. Carlos presenta una carta indicando que da por terminado el contrato de trabajo. Pues él cumplió ahí con el paso 1, ¿verdad? Que es dar la comunicación de manera por escrito al patrono, ¿verdad? Por incumplimiento del patrono. A ver, pues preguntas para ustedes. ¿Qué tipo de terminación es? ¿O atribuirle a quién? Patrón. El Al patrón. patrón. Va. Entonces, ¿qué tipo de terminación de contrato es? Bueno, ¿tiene derecho a indemnización en este caso, Carlos? Sí. Sí. Va. ¿Qué artículo respalda su actuar? Despido indirecto. ¿Pero qué 79. artículo lo respalda? 80. ¿Perdón? El 80. El 80. ¿Y de la causal? 69. De la causal 79, literal A. 79, literal A. 79A. Entonces, algo así va a venir casos en el examen. Fáciles, ¿verdad? Lick, ¿le puedo comentar un caso? Ujú. Fíjese que yo vi un caso en una institución, no voy a dar nombres de la institución, es una de las más grandes del país y por cierto, de las que tienen más recursos económicos. Habían contratado a un grupo de trabajadores y definitivamente los contratos ahí siempre se retrasaban, no sé por qué.
pero en algún momento siempre empezaba el año y era el mes de febrero y todavía no habían firmado contrato. Era el mes de marzo y todavía no, y de repente, bueno, entonces ¿cuándo van a pagar? De repente dijeron, en abril van a firmar contratos. Y a finales de abril se les va a pagar, pero prorrateado. Lo que se les debe se va a pagar prorrateado. Anteriormente se venía pagando, si le pagaban en abril, le pagaban todo lo que le debían, ¿no? Pero en este caso dijeron prorrateado. Y hubo una persona que dijo, ¿qué pasa si en el mes de mayo yo decido renunciar? Pues perdiste todo lo demás porque no te terminaba de pagar prorrateado. Entonces ahí definitivamente era un despido así indirecto. Ese es mi aporte, Lee. Sí, no, pero sí sucede y suele pasar, pero también pasa, digamos, por desconocimiento de los trabajadores de los derechos que tienen. Sí, y otra cuestión, Lick, consultando esto con un abogado en aquel entonces, pues muchas de las personas no hacen uso de su derecho, de la ley. Y me dice el abogado, me comentaba en ese entonces, mire, es que las personas no hacen uso de la ley porque tienen miedo, que dicen que a la hora de denunciar después van a quedar marcados y nunca los van a contratar en otros lugares. No, la ley es la ley, me dice, y nadie puede ser superior a la ley. Y yo creo que si están violando los derechos de los trabajadores, deben de demandar esas, porque para eso está hecho la ley, ¿no? Entonces, recuerdo que había otro catedrático previo al curso suyo, en el semestre pasado, que dijo también, mire, Licky, ¿y qué pasa si uno demanda y uno va a quedar marcado? Y cabal dijo un refrán, dijo el licenciado, dijo, el que come callado come dos veces, le dijo. ¿Por qué? Porque si usted está diciendo, yo demandé a tal institución y lo anda pregonando por todo el mundo, definitivamente ya no le van a dar trabajo. Entonces, les cuento estos casos para que también tengan conocimiento de los derechos que muchas veces son vulnerados por los empleadores, ¿no? Y la gente por miedo a que me voy a quedar marcado de por vida no hace nada. Gracias, licenciado, solo ese es mi aporte. Ok, no, pero sí es cierto, sí, debemos de hacer uso de nuestros derechos. Vamos como conclusión, ¿verdad? Manera de conclusión. Cuando es una causa imputable de la otra parte, si el trabajador incumple, entonces el patrono puede despedir sin responsabilidad. Caso contrario, el patrono incumple, el trabajador puede retirarse con derecho a su indemnización. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Quién incumplió? Si está aprobado y si está contemplado con la ley. Entonces, estos tres aspectos son los importantes para establecer o determinar quién de las dos partes es la que ha incumplido con su función fundamental. Vamos con la terminación del contrato por disposición de la ley. Entonces, aquí, ¿qué sucede, verdad? Aquí, como recordamos, ¿verdad? Aquí no es ni el trabajador ni el patrono quien quiere terminar el contrato de trabajo. Aquí es la ley la que establece que en ciertas situaciones especiales la relación de trabajo se va a extinguir automáticamente. Entonces, por disposición de la ley, son causas que no dependen de la voluntad directa de las partes, sino de hechos jurídicos. O dos, de situaciones extraordinarias. Por ejemplo, puede ser por muerte del trabajador, que esta es una causa natural, ¿verdad? Que todos en algún momento vamos a pasar, ¿verdad? Es una causa natural de determinar la relación laboral. ¿Y qué sucede? Recordemos que una de las características del trabajo es que es personalísimo. Cuando veíamos las características del contrato individual de trabajo, ¿verdad? Que el trabajador debe prestar los servicios él, no por medio de un tercero, ¿verdad? Entonces el trabajador es quien presta el servicio personalmente y no puede ser sustituido automáticamente por otra persona, a excepción, uno, que sea despedido, dos, que renuncie, o tres, que se argumente un despido directo. Si el trabajador fallece, ¿qué
¿qué va a pasar? Obviamente automáticamente se va a extinguir el contrato. Obviamente tampoco va a continuar la relación laboral. Por ejemplo, un trabajador administrativo fallece por enfermedad, pues automáticamente la relación va a terminar. Entonces es importante. Los familiares tienen el derecho a ciertas prestaciones pendientes. Por ejemplo, la indemnización, salarios, o en este caso lo que corresponda. Vamos por otro. Caso mayor o fortuito, que son eventos extraordinarios que impiden cumplir el contrato. Entonces, un caso fortuito, ¿qué es? Es un hecho imprevisto inevitable, no es causado por el patrono y previene generalmente de fuerzas naturales y que impide cumplir con la obligación. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Dudas? Lick, disculpe, yo sé que usted ya adelantó. Quiero corroborar bien. Usted en el ejemplo que dio de lo que es la causal es el artículo 79, son las causales para cuando hay un despido indirecto, ¿verdad? Ujú. Y la parte de procedimiento del despido es el 80. Así es. Ah, perfecto, ahí está. Por ejemplo, terremoto, una inundación, un incendio, una sequía, por fuerza mayor, un hecho que no puede preverse y en que si hubiera previsto no se puede evitar. Por ejemplo, imagínense que aquí fuera un día a formarse un huracán y obviamente saben, se puede prever, pero no lo podemos evitar. Un ejemplo práctico, un terremoto destruye completamente una fábrica. Pues la empresa obviamente no va a poder seguir operando. La relación laboral se puede extinguir, ¿por qué? Por imposibilidad material, porque ya no está físicamente el lugar donde se presta la relación. Y se debe demostrarse que realmente el hecho hizo imposible que se continuara con la actividad. Otro caso, la insolvencia. Cuando la empresa que no tiene recursos económicos suficientes para cumplir con sus obligaciones. En palabras simples, ¿verdad? La empresa no puede pagar porque no tiene los fondos suficientes para seguir operando. Por ejemplo, una pequeña empresa pierde todos sus contratos importantes. Y obviamente, al perder estos contratos, ya no va a poder pagar los salarios ni mantener las operaciones. ¿Puede dar lugar a la terminar la relación de los contratos? Obviamente sí, pero debe de acreditarse, ¿verdad? Y que esto no sea de manera fraudulenta. ¿A qué le recuerda esta práctica de insolvencia? Declararse en quiebra. Pero digamos, ¿qué común es? ¿En qué tipo de empresas aquí en nuestro país? Las maquilas. Las maquilas, ¿verdad? Es la que usualmente utilizan este tipo de práctica, ¿verdad? Y se ha dado el caso que qué sucede con los trabajadores que obviamente les dicen que no les van a pagar la indemnización y lo que hacen es llevarse la maquinaria. No sé si ustedes han visto eso o han escuchado eso. O la United Fruit Company, Lick, que le quitaron las fincas. Sí, exactamente. Pero digamos, estos son los causales por disposición de ley y tenemos la quiebra, ¿verdad? Es un procedimiento legal en donde el deudor, en este caso la empresa, ya no puede pagar a todos sus acreedores. Por ejemplo, una empresa grande de textiles compra telas, hilos, mercadería, pero no vende. Obviamente ya no va a poder pagar a sus acreedores, lo que va a dar como resultado que ya no pueda seguir operando. Entonces van a liquidar los bienes. ¿Para qué? Para pagar las deudas en un orden determinado, ¿verdad? Que en este caso, pues iniciarían con los acreedores, ¿verdad? Por ejemplo, una empresa comercial entra en un proceso judicial de quiebra porque tiene múltiples deudas que no puede pagar. Entonces, al liquidarse la empresa, obviamente se van a extinguir los contratos de trabajo. Digamos, en teoría, los trabajadores tienen preferencia para el pago de sus prestaciones, dependiendo de la situación. Incapacidad del patrono. Aplica cuando el patrono sufre incapacidad permanente o definitiva y no puede seguir dirigiendo la empresa. Por ejemplo, un médico que tiene su clínica privada sufre una discapacidad absoluta, lo que obviamente va a impedirle que continúe ejerciendo. Y si no hay quien continúe la actividad, ¿qué va a pasar? Se extingue la relación laboral de quién. Si él tiene una recepcionista, si tiene enfermeros, o si es dueño de un hospital y ya no puede continuar, ya no va a poder seguir pagando, ¿verdad? Entonces la incapacidad debe ser permanente y no temporal.
Porque si fuera temporal, ¿ante qué figura estamos? A ver, ¿ante qué figura estamos? Ahí no sería una terminación. ¿Qué sería? Un contrato temporal. No, no, no. Una Puede- suspensión. Una suspensión, pero ¿de qué tipo? ¿Suspensión de qué tipo? Hombre, no me hagan pensar. Temporal. Temporal, sí. También por muerte del patrón. Entonces, ¿qué sucede con la muerte del patrón? Aquí debemos analizar si la empresa puede continuar. Por ejemplo, si se trata de una empresa, una sociedad mercantil, esta puede subsistir. Si puede subsistir, obviamente, ¿qué va a pasar? La relación laboral va a continuar. Ahora bien, si es un patrono, si el patrono es una persona individual y el negocio obviamente no puede continuar, se va a extinguir la relación laboral. Por ejemplo, un comerciante individual fallece y sus herederos tienen la facultad de decidir o no, o de decidir si continúan o no con el negocio, pero si deciden no continuar, ¿qué va a pasar? Se terminan o se extinguen las relaciones laborales. Entonces, ahora, liquidación judicial o extrajudicial de la empresa, cuando la empresa se liquida totalmente. Pues aquí obviamente no va a existir responsabilidad del trabajador. Tienen derecho obviamente a sus prestaciones y tenemos que distinguir de dos tipos, ¿verdad? Si la quiebra fue fortuita, es decir, que no hubo culpa. En este caso, del trabajador del patrono, perdón, se pagan las prestaciones conforme a la capacidad económica. Ahora bien, si la quiebra fue culpa del patrón o fue fraudulenta, se aplican las reglas ¿de dónde? Del despido injustificado. Entonces va a proceder una indemnización completa. Ahora vamos a ver este cuadro, ¿verdad? Aquí es como un resumen de todo lo que vimos en relación a las causas por disposición de la ley. Tenemos, si es por muerte del trabajador, depende de quién depende la voluntad. ¿Depende de voluntad? No, ¿verdad? ¿Hay culpa? No. Se pagan la indemnización, las prestaciones pendientes. ¿Quién? Los familiares. ¿Por fuerza mayor? ¿Depende de alguna voluntad? No. ¿Hay culpa? No. Entonces dependerá del caso o del caso de fuerza mayor que se dé. En caso de insolvencia, depende de voluntad, no necesariamente, ¿verdad? Esto dependiendo si es atribuible al patrono. Puede analizar, ¿hay culpa? Dependiendo si fue el patrono quien tuvo que ver en esa insolvencia, indemnización, dependerá también de las deudas que tenga la empresa como tal. En el caso de la quiebra, depende de la voluntad, obviamente sí, porque es el juez quien la determina si existe o no. Y hay culpa, puede ser fortuita, es decir, que no tienen relación o culpa al patrono, o bien puede ser culpa del patrono y la decisión depende, ¿verdad? Y si el caso de muerte del patrón depende de alguna voluntad de alguien, no. Hay culpa tampoco. Y depende de los familiares si desean continuar o no con el desarrollo de la empresa. En el caso de la liquidación de una empresa, ahí depende de la voluntad, no. Hay culpa, aquí también tenemos que ver. Y puede haber indemnización. Entonces vamos a este caso. Vamos a una empresa textil en Guatemala queda completamente destruida tras una erupción volcánica y no puede continuar operando. A ver, aquí, ¿qué tipo de causa es? ¿Fortuita? ¿Existe culpa del patrono? No. No. ¿Procede en la indemnización? No, ¿Por qué no o por qué sí? No, porque no fue culpa del patrón, o sea, fue algo natural. Caso fortuito. ¿Y qué debe de probar la empresa? Que no fue culpa de ellos y no fue. Pero solo que no fue culpa de ellos, ¿o qué más debe de probar la empresa? Que no tiene liquidez. Sí, pero también que no puede seguir operando, ¿verdad? Licenciado, No. una consulta. Aquí
podría encuadrar el tema de la pandemia cuando sucedió. De ya no continuar operando las empresas. Sí, digamos, bueno, en relación a, digamos, a una terminación de contrato por caso fortuito, pues, porque al final no era un tema que estaba planificado, era como algo incierto, pues, porque no sabíamos cuándo se iba a acabar. Entonces, no había operación como tal, por ejemplo, los restaurantes, ¿verdad? Sí, miren, de hecho ahí, si se dieron cuenta, muchas personas se quedaron sin trabajo. Y de hecho, pues obviamente ahí no era culpa del patrono, porque si ya no podían ellos continuar prestando los servicios o porque ya no tenían la liquidez necesaria, obviamente ellos podían dar por terminada la relación sin culpa del patrono. Y creo que sí podíamos aplicar ahí la pandemia. Y de hecho así pasó. Muchas personas perdieron su trabajo. Muchos negocios tuvieron que cerrar, derivado de que ya no podían continuar con su actividad comercial. Otro ejemplo puede ser lo que pasó en el volcán de Fuego en el 2018. Recuérdame. Creo que fue el 2 o 3 de junio del 2018 donde bastantes personas murieron y adicionalmente había unos negocios que estaban en la antigua y ahí pues por la ceniza y todo eso pues quedó totalmente inservible. Sí, también se puede aplicar eso. Que precisamente es este ejemplo que yo les puse. Ahora bien, dudas, preguntas de lo que llevamos hasta acá. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿O todo claro? Todo claro, licenciado. Bueno, entonces vamos pues ahora. Causas y efectos de la terminación del contrato. Entonces, obviamente, el Código de Trabajo establece que cuando una de las partes termina el contrato sin tener causa justificada, debe de pagar una sanción económica. ¿Y esa sanción cuál es? La indemnización. Y puede proceder también los daños y perjuicios. Entonces, en términos sencillos, si alguien termina el contrato sin un motivo legal, debe compensar económicamente a la otra parte. Y esto es, como veíamos, la indemnización y cuando procede los daños y perjuicios. Entonces, una empresa despide a un trabajador sin una causa válida, despido es injustificado, por lo tanto debe pagar indemnización. Ahora bien, el problema es que este es algo largo. No sé si me da tiempo de empezar, pero si quieren, déjenme ver. No. Vamos a empezar a ver. Alguien que ubique el artículo 82, por favor. Y colóquenme ahí Licenciado, arriba. solo antes de que cambie de tema, una pregunta, por ejemplo, en caso que haya sido el trabajador el que incumplió, es que me quedé pensando en lo que acaba de decir, de que si alguien incumple, una de las partes incumple, tiene que Ajá, indemnizar a la otra, ¿verdad? ajá. Pero en Guatemala yo no he visto esa práctica de que de repente un mal trabajador, digamos, alguien que incumplió como trabajador, indemnice al patrono. Sí, es hasta O sea, es cierto en punto. teoría nada más. Bueno, está regulado en la ley, bien, hasta cierto punto, digamos, mire, solo que sea algo muy serio o algo, o una acción que sea muy grave, tal vez un patrón emprendería ese tipo de acción. Pero, por ejemplo, ¿qué le diré yo? Un caso práctico podría ser alguien que trabaja en un supermercado, un cajero o un dependiente, y se robe mercadería y lo sorprenden. ¿Qué es lo que, digamos, cuál sería la práctica común?
En este caso, el gerente lo comunica con sus superiores. ¿Y qué van a hacer? Llamar al trabajador. Y le van a decir, mira, renuncia o te vamos a denunciar penalmente. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que hace el trabajador? Renuncia Renuncia, para ¿verdad? evitar la Para evitar denuncia. un problema legal. Ujú, para evitar la denuncia. Sí, pero ajá, yo me quedaba pensando si en Miren, les toda soy mi vida sincero, en la nunca he visto. práctica, digamos, es un poco difícil, ¿verdad? Que se dé. Pero puede pasar, ¿verdad? Fíjense que estaba viendo, ya no nos va a dar tiempo de empezar. Miren, es que son tantos temas. Yo quisiera abarcarlos todos, pero no sé si me va a alcanzar a terminar el semestre para darles todo lo que quiero darles. Pero espero que me estén entendiendo ustedes. No sé quién me puede tomar una foto.